Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Buenos días, buenas tardes a los seguidores de este canal y a los interesados en la disciplina semiótica. Hoy tengo el gusto de conversar con Miguel Ángel Torres sobre una reciente publicación que se ocupa de un tema actual y que es siempre reiterado en las investigaciones sobre semiótica del discurso, ¿no? Me refiero a la construcción del discurso en la prensa, ¿no? En periódicos, en la prensa escrita. El título exacto del artículo que quisiera yo, junto con Miguel Ángel, conversar es sobre una última publicación que el profesor Torres ha tenido en la revista de letras, ¿no? En la revista de letras de la Universidad San Marcos. Ujú. Y es de este año, si mal no estoy, sí, perdón, de este año, ¿no? Sí, pues, Como es de 22 este aparece año. una fecha, 22, 22. diciembre 22. Ajá. Diciembre 22. Ujú. Sí, y el artículo lleva por nombre Formas discursivas en la prensa popular peruana en la década de 1990. Y quería conversar un poco con Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar acá y poder conversar sobre ese tema. Esperemos que sea de interés de alguna persona por ahí. Yo también creo. Y bueno, antes de comenzar con algunas preguntas, quisiera presentar formalmente a Miguel Ángel. A ver, tú me corregirás, Miguel Ángel, si estoy mal o me falta alguna información. El profesor Miguel Ángel Torres es profesor investigador de la Universidad Católica del Perú, miembro también del Grupo de Investigación Semiótica, el IDIC, de la Universidad de Lima. Miguel Ángel es doctor en Ciencias de la Información y Comunicación por la Universidad de Toulouse 2 de la Mirail, magíster en Ciencias del Lenguaje por la misma universidad y en Investigación Cinematográfica y Audiovisual por la Universidad de Paris 3 de la Sorbonne Nouvelle. Licenciado en Lingüística Hispánica en la Universidad Católica, ha sido investigador asociado del laboratorio CPST y docente que es el Centre Pluridisciplinaire de Semiotique Textuelle, ¿no? Y docente de Comunicación, Semiótica y Semántica Textual en la Universidad de Toulouse. Ha publicado artículos sobre comunicación y semiótica en revistas nacionales e internacionales. Bueno, Miguel Ángel, antes, gracias por tu tiempo nuevamente para conversar brevemente sobre tu trabajo. Tu trabajo, que reitero el título, es Formas discursivas en la prensa popular peruana. eh, Partes de un contexto sociopolítico complejo como es la década de 1990, ¿no? En el Perú. Un gobierno identificado por investigadores como Panfichi y Coronel como bajo un régimen autoritario, competitivo, neoliberal, con una independencia de poderes altamente limitada y un tipo de Ujú. participación civil despolitizada. De aquí que surge mi pregunta, de hecho, para una primera pregunta que es introductoria para que nos expliques un poco cómo has delimitado tu objeto de estudio o texto, como le decimos nosotros, ¿no? En semiótica, el cual tengo entendido son 3 diarios de muchos producidos en esta época, en este contexto particular en el Perú. Cuéntanos un poco sobre este acercamiento al objeto de estudio que tienes. Ujú. Sí, muchas gracias, Eduardo. Creo, digamos, el tema sobre la prensa de esos años es un tema que ya ha sido abordado en algunas ocasiones. Parte de lo que es el interés es el contexto muy particular que señalas, es decir, un contexto político que se instala entonces con consecuencias políticas y sociales que en buena cuenta conocemos hasta el día de hoy. Eh, por el lado de las comunicaciones, lo que también es muy particular es que comienza a aparecer de un modo mucho más presente y mucho más extendida esta prensa popular, lo que en Perú llamamos prensa chicha muchas veces, en un número considerable. Es decir, la prensa popular no es una singularidad propia del Perú, existe en muchas partes del mundo, pero no en ese número. Y ese número, en esa cantidad, aparecen esos. Justamente en los 90, ya para fines de los 90, inicios del 2000, eh, lo que llamamos los periódicos serios era un número inferior con respecto al número de los diarios populares, digamos, populares o chicha, bastante inferior. Y hoy en día continúa más o menos ese balance un poco curioso que le llama la atención a los extranjeros cuando pasan por Lima, ver ese número de diarios. Ahora, dado el contexto, digamos, social y político en el que se gesta eso, esto está sin duda ligado también a cuestiones, se sabe, de financiamiento ilícito, ¿no? Digamos, de partidas del
Estado que fueron redirigidas a financiar en parte esos diarios, y eso también digamos, eso condujo a cierto tipo de titulares, a cierto tipo de manejo, digamos, de la información un poco particular. Así que por eso mucho de lo que se ha investigado y producido, digamos, los trabajos de Fox, de Macassi, del mismo Gargurevich en comunicaciones, ha ido un poco, digamos, del lado de los contenidos políticos presentes o del tipo de prensa en el sentido de, bueno, el tipo de información, digamos. Y, digamos, eso con todo el interés que tiene, lo que a mí me parecía de otro lado, que en cambio no veía tan presente en las investigaciones producidas, era como este estilo de comunicación que se estaba presentando. Vemos como semiólogos, a veces algo que nos interesa no solo es el contenido que aparece, sino la estrategia discursiva en que se presenta ese contenido, el modo de enunciadores que se presentan, el tipo de género textual que se realiza. Y estas, digamos, dimensiones que son más bien lingüísticas o semiolingüísticas, yo las veía todavía ausentes en mucha de la investigación que se ha producido. Entonces, a mí me interesó más que hacer un análisis de contenido, que de hecho no es propiamente lo que hago, es más bien un análisis de las estrategias discursivas que aparecían, por ejemplo, los tipos de enunciadores que aparecían, los tipos de géneros textuales que empezaron a instalarse en esa década. Así que para hacerlo, lo que hice es detenerme en los principales diarios, digamos, en aquellos que de acuerdo a los data que se maneja han sido los más leídos en esa década, que son Ajá, Ojo y y Extra. El TRO me aparece después, el 2001, el 2002, por eso está fuera de esa década. Esos son los Ojo a diarios, High Extra, ¿no? Ojo y Ajá y Extra, ajá, que son los Ajá. diarios más leídos según la data que se maneja en ese tiempo. Son los que, hay muchos otros que muchos recordamos, el Mañanero, la Yuca u otros, pero no están dentro de los más leídos. Así que lo que hice fue tomar una muestra, formar un corpus a partir de estos diarios, para tratar de reconocer, para empezar, digamos, qué tipos de géneros textuales empiezan a instalarse más, como para empezar a establecer qué tipo de, em, como qué tipo de comunicación, si quieres, se planteaba al espectador, que es una cosa diferente leer columnas de opinión que leer una entrevista, o que leer una nota informativa, o que leer un reportaje. Y lo otro es tratar Claro. de identificar los tipos de enunciadores que empiezan a aparecer en esos tipos de géneros textuales. Así que el interés iba en particular a eso. Dentro del Ujú. corpus establecido, es, digamos, hacer un reconocimiento de géneros textuales y de tipos de enunciadores que se establecían para ver si se reconocían estilos de comunicación que empezaban a demarcarse en esa década, eh, que creo, mi impresión, que es algo que todavía se ha mantenido. De alguna manera hay ciertos rasgos que como que se instalaron en esa prensa entonces, que hasta el día de hoy probablemente se reconozcan. Por nombrar uno muy superficial, pero que creo que los peruanos conocemos, en la prensa popular peruana tiende a la derrisión, a la broma. Es decir, sea que un incidente político sea una catástrofe, a veces eso se convierte en un titular que es un chiste, una broma, una suerte de mofa al respecto. Eh, lo hemos conocido con distintos casos, hasta de muertes de alguien, aparecía, qué sé yo, un Shrek comentando, diciendo algo sobre el asunto. Y eso parece Claro. desde el comienzo, ¿no? Digamos, ese titular conocido de Última Hora, el de chinos como cancha en el paralelo, bueno, que es un titular de Última Hora de los años 50, si no me equivoco. Es decir, ese estilo comunicativo, digamos, en la prensa popular peruana. Claro, porque tú de hecho en tu artículo repasas una serie de acercamientos que ha tenido el análisis crítico del discurso y sobre la prensa, pero también mencionas que hay un vacío, ¿no? En la investigación, que justamente es más o menos lo que nos estás comentando, que ese vacío es que no se han detenido esas investigaciones generalmente en las formas discursivas, ¿no? Ujú. En el periodo de consolidación de esta prensa. Y tú después desarrollas bastante en tu trabajo el concepto de enunciación, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, claro, ¿cuál es el aporte de la semiótica, evidentemente, para estudiar estas formas discursivas, pero ¿por qué mirar este fenómeno desde la enunciación? ¿Qué podría un investigador aprovechar
eh, que también se está acercando a la semiótica de la prensa o al análisis del discurso de la prensa, de este concepto de enunciación. Aquí justo estoy compartiendo los diarios de tu corpus, parte de tu Ujú, corpus, ciertamente. Entonces, para que nos expliques un poco el rol que tiene la enunciación en tu mirada analítica, en tu análisis sobre el caso ujú, de los periódicos de los 90. ujú. Sí, como le dices, uno de los puntos que me parecía interesante, y probablemente por una mirada, digamos, semiótica sobre el asunto, era que, digamos, desde otras aproximaciones es algo que siento que no aparecía tanto, es buscar establecer qué tipo de enunciador aparece y ver si hay cierta, no sé si uniformidad, pero por lo menos parecido entre los enunciadores que aparecen en la prensa popular peruana. Porque así intuitivamente uno puede, digamos, un peruano habituado a esto, que algunas veces presta atención, hay ciertas características que a veces se reconocen como comunes. Por ejemplo, el estilo del el enunciador, que es la figura de chismoso, chismosa, que comenta los espectáculos o los deportes. Es un tipo de enunciador, es una figura que utiliza además, digamos, habla como limeño, digamos como un limeño achorado, diríamos en términos coloquiales. Ujú, Esa claro. es su forma lingüística de expresarse, es la forma en que aspectualiza a aquellos de quienes habla, se ve, digamos, los recursos lingüísticos propios de ello, y eso aparece en esta década. O sea, de todo el corpus que yo he revisado, la figura del comentador de espectáculos existía antes, pero era bastante diferente. No tenía este achoramiento para empezar, era, ni tenía porque los enunciadores chismosos que aparecen en esta década y que conocemos hasta el día de hoy, eso existe hasta en la prensa popular del día de hoy, em, digamos, suelen caracterizarse por su viveza, o sea, señalarse a sí mismos, valorizarse ellos mismos por señalar su viveza o su lengua, como bien dicen ellos, como su lengua suelta, digamos. Y estas características, digamos, que ellos se dan sobre sí mismos. Y eso me parecía algo importante, empezar a reconocer, digamos, quién aparece como quien nos habla de alguna manera. ¿No? Porque cualquier diario está instalando a diferentes voces dentro del cuerpo del diario. De un lado está el que habla o parece que no nos habla en la nota informativa, el que sí parece que me está hablando desde cierta posición enunciativa en el editorial, en la columna de opinión, en las entrevistas, etcétera. Entonces era esto como reconocimiento de voces, este mapeo de las voces que estaban apareciendo, la que me interesaba establecer. eh, Cuando hablamos de enunciación en semiótica, una de las cosas que nos interesa es distinguir lo que es, digamos, lo que podríamos llamar una enunciación real, ¿no? Es decir, la enunciación fáctica, que es la persona que está escribiendo en su computadora el texto, y otra que es la enunciación representada en el texto, que digamos, es una puesta en escena enunciativa, es una puesta en escena discursiva que instala una voz enunciativa en ese texto. Eh, por poner un ejemplo rápido, una columna que aparece, hasta que existe hace mucho tiempo en el diario Ojo, es la columna de Magali Moro, ¿sí? La columna de Magali Moro de Casos del Corazón. La columna de Magali Moro instala en su columna siempre dos voces. Está la voz del que cuenta sus penas amorosas, que muchas veces se rebotan en Facebook, en distintas partes, ¿no? Eso de mi abuelita se enamoró de Aníbal Torres o cosas parecidas. Es el que cuenta su pena amorosa y recibe la respuesta del especialista, ¿no? La Magali Moro en una pequeña pastillita da el consejo, ahí está como se ve, ¿no? Da su consejo sobre el amor. Ahora, ahí por ejemplo podemos, si nos fijamos en la figura nada más de Magali Moro, hacer esta distinción entre lo que es la enunciación fáctico real o la enunciación representada. Creo que muchos dudamos, con mucha razón, de la existencia fáctica y real de Magali. Magali Moro de carne y Ah, claro. hueso, que toma un emoliente en Magdalena a las 10 de la mañana, creo que no existe, sospecho que no existe. Pero por último, en este caso no me interesa si existe o no exista, si lo trato como una enunciación representada. En la enunciación representada tiene digamos, esa existencia discursiva. Y eso es independiente de si es que son 5 redactores de Ojo, los que, en términos fácticos o reales, los que se están turnando para escribir esta columna de Magali Moro. Entonces, como
semiólogo, en términos de las estrategias discursivas, lo que me interesa es esa representación, esa puesta en escena enunciativa en el diario, donde se reconoce que en los distintos diarios de prensa popular, esta figura del consejero del corazón, así como del chismoso, han ido consolidándose con el tiempo y en particular a- conforme avanzan los 90. Así como, por ejemplo, como género textual, la entrevista se termina instalando, están muy presentes, hay muchas más entrevistas hacia el final de la década comparado a los inicios de esa década. Ujú. Claro, una época justamente en donde teníamos, como dije al comienzo, una gran despolitización de la participación civil despolitizada, ¿no? Eh, y ahí justamente para ir un poco cerrando, porque nos has presentado muy bien tu, digamos, un acercamiento que es lo que suele hacer la semiótica, o para que pueda inspirar, digamos, a otros investigadores a que, cómo se acercan a la semiótica. También queda la pregunta por la vigencia, digamos, de un análisis situado en un contexto histórico. ¿Qué tanto de lo que tú ves ahora en los medios actuales reproduce estas estrategias de comunicación y estas indicadores de enunciación que nos has mencionado? Digamos, ¿hay cambios, hay semejanzas? ¿Qué notas? Sobre todo lo pregunto porque, claro, actualmente vemos no solamente figuras de comedia, por ejemplo, o de humor, que como tú bien has detectado, sucedía en la época de los 90, sino también, por ejemplo, ahora que un conflicto, una movilización quizás, vemos que hay un rol importante en la prensa en la construcción de los discursos e ideologías colectivas, pero también vemos que hay una división con los intereses que reclaman los movimientos sociales, ¿no? Entonces, un poco saliéndonos de tu objeto de estudio, digamos, contextual, ¿notas que hay alguna diferencia o semejanza digamos, en la forma de reproducción del discurso de la prensa actual? O quizás tú podrías marcar que hay dos producciones discursivas distintas, que no, dos formas de hacer un discurso de prensa distinto. Eh, a ver, algo que es, me parece más o menos visible en la prensa popular ya entonces, es que el enunciador parece alguien, digamos, por las cualidades, por el modo en que se expresa, por el modo en que se dirige a su lector, alguien que uno situaría sociolectalmente un trato bajo, o sea, hablando un basilecto, digamos, eh, y parecería además limeño. Sus usos lingüísticos parecen fundamentalmente limeños. Entonces, lo curioso e interesante es que la prensa popular parece hablar desde el posicionamiento de un limeño achorado que comenta desde su posición limeña chorada estas realidades distintas que pueden ser cosas del espectáculo, cosas sociales. em, es algo, por ejemplo, que no me acuerdo el nombre de la columna del Trome, pero suele haber una página en el Trome y había algo parecido también no me acuerdo si era en el Ajá, donde una señora que vende cosas en la calle se encuentra a veces con alguien y comentan alguna cuestión social. Dice, hoy me visitó Pancholón y me comentó eh, que las cosas están muy caras, que no hay chamba y bla, 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 ¿no? Y comentan asuntos. El asunto es que las comentan desde ese posicionamiento, digamos, de un limeño en cierto posicionamiento social y ciertas urgencias o ciertas necesidades. Me da la impresión, habría que revisarlo, pero me da la impresión que eso no ha cambiado mucho. Y eso me parece interesante con respecto a lo que tú señalas, porque, por ejemplo, en el contexto de los reclamos actuales o muy, muy vigentes en este momento, existe un evidente desequilibrio y diferencias entre lo que considera urgente y necesario un limeño y lo considera urgente y necesario muchas otras regiones del país. Entonces, ese posicionamiento discursivo también marca, digamos, la voz de quién se está expresando en ese tipo de publicaciones. Y, así que creo que eso es algo que todavía se instaló en esa década, siento yo, por el número de diarios en que se expresar y que aparecían muchos más diarios, y que como estilo comunicativo me parece que continúa hasta ahora. Ahora, mucha de la prensa entonces también instaló como el esfera de referencias, las referencias
textuales o las referencias sociales que se hacen suelen, digamos, como conectar con espectáculos, suelen conectar con, eh, digamos, con el ámbito de la televisión, del mundo de los espectáculos y del deporte. Eso también parece que no ha cambiado mucho. Me da la impresión que no es, sigue siendo como el principal universo de referencia, que entonces la prensa que se considera popular considera que es lo popular, considera, estima que lo popular, o sea que su manera de imaginar al, digamos, al pueblo, a un lector de nivel económico de medio para abajo, sería un lector que tiene esa expectativa. Así que ese modo de imaginar al lector también me da la impresión que no ha cambiado mucho. Así que si antes era Joaquín Flores o Waldir Sáenz, hoy pues son los futbolistas de ahora y las vedettes de ahora, ¿no? Pero no habría cambiado mucho. Lo que es interesante, insisto, porque como dices tú, aún más con todas las crisis que hemos vivido en los últimos años o las que estamos viviendo ahora, existe o existiría unas voces que no encuentran representación en esta prensa popular. Claro, hay una suerte de división, ¿no? Entonces, claro, quizás lo que se mantiene en muchos de los casos son estas formas también de humor, pero también esta distancia entre un enunciador y un enunciatario, ¿no? ¿No? Como hay una serie, y ahora como que se ha hecho más evidente estas dos, esta distancia entre la construcción de ambos roles, ¿no? Hay Ujú. que recordar, evidentemente, que como tú dices, no se tratan de posiciones de seres humanos de carne y hueso, sino son o pertenecen a un discurso casi, a un mito, ¿no? Si quieres, a un mismo universo de referencia, a un mito en el cual estamos inscritos y en el cual compartimos. Eh, Miguel Ángel, gracias por haber estado acá y comentado brevemente tu trabajo. Yo más bien invito a las personas a los investigadores, a que puedan profundizar más en el trabajo de Miguel Ángel, a leer este texto que ha publicado recientemente, Las formas discursivas de la prensa popular peruana en la década del 90, que es un acercamiento semiótico muy útil para cualquier persona que quiera abordar y también digamos, partir como una referencia para un procedimiento analítico en la prensa actual, ¿no? Dado que hoy en día la prensa tiene esta gran, esta gran mochila que está cargando con respecto a a la división, ¿no? Con la demanda popular y las crisis sociales y políticas en Latinoamérica. No sé si quisieras agregar algo último, Miguel Ángel, para despedirnos. No, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre el tema. El artículo creo que, bueno, al final señala algunos pendientes que sin duda existen y creo que deben todavía desarrollarse, por ejemplo, sobre las cuestiones plásticas que se instalan en esta prensa. La prensa peruana tiene cuestiones visuales sobre las que valdría la pena detenerse sobre, digamos, qué está pasando ahí, con qué conecta, cómo conecta, si nos está diciendo algo sobre, em, digamos, son unas ciertas coherencias visuales que también yo creo que son un poco limeñas, me da la impresión. em, A la sí, estética misma, ¿no? Lo ujú, chicha, ¿no? sí, lo Lo chicha. intensivo del color. Sí, pues, Ujú, sí, ahí hay todo un mundo para estudiar, porque implica la materia misma de lo textual, ¿no? ujú. Sí. Bueno, nuevamente agradecerte, Miguel Ángel, por haber participado acá y haber accedido a esta breve conversación que hemos tenido con respecto a tu trabajo. Muchas gracias a las personas que están escuchando, que puedan utilizar este documento como un motor para poder investigar o para poder profundizar un poco más en el trabajo del profesor Torres. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Miguel Ángel, nuevamente gracias a ti. Nos vemos en una siguiente oportunidad.